Durante una época muy larga, que se extendió por millones de años, los seres humanos no existían sobre la superficie de la Tierra. Las selvas, los bosques, las llanuras y los mares estaban poblados por especies animales cuyas formas nos parecen extrañas y que en su mayor parte ya han desaparecido. También las plantas y los árboles eran distintos de los que ahora conocemos. Los animales y los vegetales cambiaron lentamente al paso de miles de años. Unas especies se extinguieron y otras nuevas se formaron. A esos cambios se les llama evolución. Hace más de 2 millones de años, en las llanuras y valles cálidos del sur y del este de África, aparecieron nuestros primeros antepasados. Ya eran distintos de los monos que existían en aquella época, pero no eran todavía iguales al hombre moderno. Su estatura era menor como de 1,30 metros, su cerebro más pequeño, las mandíbulas muy desarrolladas y la frente inclinada hacia atrás. Caminaban erguidos y eso les permitía usar las manos libremente. Estos primeros antepasados del hombre formaban pequeños grupos familiares y se alimentaban de frutas, semillas y raíces que recolectaban en largas caminatas y de la carne de pequeños animales que cazaban. Vivían al aire libre y permanecían poco tiempo en un mismo lugar, pues sus fuentes de alimentación se agotaban muy pronto. Fabricaban instrumentos toscos hechos de piedras que afilaban golpeándolas con otras más duras y que usaban como hachas o martillos, o de huesos y trozos de madera puntiagudos. Por su capacidad para elaborar instrumentos, a este primitivo antepasado los científicos lo han llamado Homo habilis, que significa hombre hábil. Es sorprendente que los primeros hombres hayan sobrevivido. Compartían su territorio con animales más fuertes y ágiles que ellos y tenían que vencer los peligros de las sequías, la escasez de alimentos y las enfermedades. Sin embargo, fueron desarrollando las capacidades que hacen al ser humano diferente de todos los demás seres vivos. Podían pensar y aprender, enseñar a los más jóvenes lo que habían aprendido, organizarse para trabajar en grupo y fabricar instrumentos sencillos. Durante varios cientos de miles de años, los hombres siguieron evolucionando. Aparecieron variedades humanas de mayor altura y peso, con un cerebro más grande. En algún momento en la prehistoria, que los científicos no han podido precisar, los hombres primitivos se extendieron desde África a los territorios de Asia, Europa y Oceanía. En esas regiones continuaron su evolución hasta que hace unos 50,000 años su aspecto físico era el mismo que tienen los hombres y mujeres de hoy en día. A estos seres humanos se les llama Homo sapiens, que significa hombre que piensa. Al paso de los milenios, los hombres prehistóricos fueron aprendiendo cosas nuevas y más complicadas. Su primer gran invento fue encontrar la manera de producir fuego. Con él podían protegerse, calentarse y asar o tostar algunos alimentos. El hombre aprendió también a fabricar instrumentos más elaborados, filosos cuchillos y hachas de piedra, puntas para lanzas de madera, agujas de hueso, raspadores para trabajar la piel de los animales. Con estos instrumentos se volvió más fácil cazar animales de mayor tamaño, cortar su carne y aprovechar las pieles para vestirse. Hace unos 100,000 años el clima de la Tierra sufrió un cambio notable. La temperatura descendió y el intenso frío hizo que se formaran grandes capas de hielo que no se derretían en los veranos y que avanzaron desde los polos hacia los territorios continentales. Una de las consecuencias de este cambio fue que, como había una inmensa cantidad de agua convertida en hielo, las lluvias disminuyeron y grandes zonas se convirtieron en desiertos. Por esa misma razón bajó el nivel de los mares y se unieron territorios que actualmente están separados por las aguas. En las frías tierras de Asia y Europa, la caza adquirió mayor importancia, aunque siempre se combinó con la recolección. Los grupos de cazadores eran nómadas, es decir, iban de un lugar a otro siguiendo a las manadas de ciervos y renos, bisontes y caballos salvajes que se habían convertido en su principal fuente de alimentación.
En cambio, es probable que la caza del mamut y del gran rinoceronte de espeso pelaje fuera menos frecuente, porque esas bestias eran demasiado grandes y peligrosas para las armas rudimentarias del cazador primitivo. Para sobrevivir, los hombres prehistóricos necesitaban organizarse. Muchas de sus actividades debían ser planeadas y preparadas. Los viajes, el establecimiento de los campamentos, las grandes cacerías en las que participaba todo el grupo, el trabajo tenía que ser distribuido entre los hombres, las mujeres y los niños. Algunos miembros del grupo ganaban autoridad por su experiencia, sus conocimientos, su fuerza o su habilidad. Este fue el origen de la división del trabajo. En la época de los hielos, el hombre aprovechó las cuevas para protegerse del frío. En varias de ellas, sus habitantes pintaron con tintes minerales y vegetales grandes figuras de los animales que cazaban. Es posible que esas pinturas tuvieran un significado mágico y todavía nos asombra el realismo con el que sus autores representaron la forma y el movimiento de sus modelos. América fue el último continente ocupado por el hombre, pues se cree que los primeros grupos humanos llegaron a este territorio hace apenas unos 40,000 años. Venían de Asia, seguramente siguiendo a las manadas de animales de caza. Estos primeros habitantes de América pasaron de Siberia a Alaska, que en aquella época estaban unidas por tierra, donde hoy está el estrecho de Bering, pues como ya sabes, fue la época en que el nivel de los mares había descendido. Muy lentamente los grupos nómadas que llegaban a América viajaron hacia el sur, dejando atrás la capa de hielo que se extendía hasta la parte central de lo que hoy es Estados Unidos. Al pasar el tiempo, llegaron a poblar América del Sur. Los primeros pobladores de América tocaron por primera vez el actual territorio de México hace solo 20,000 años. Lejos de las zonas heladas, el hombre encontró un ambiente favorable para vivir. El clima era templado y el agua era entonces más abundante. Algunos grupos se asentaron en tierras mexicanas, otros siguieron su larga migración siempre hacia el sur. Muchos investigadores han estudiado los restos humanos y los instrumentos de los primeros pobladores de México. Los han encontrado en muchas partes de nuestro territorio, en cuevas y barrancas, o por casualidad al construir una carretera o una presa. Por esos estudios sabemos que en la vida diaria del antiguo hombre americano, la recolección de plantas y productos animales era más importante que la caza. Las variedades silvestres de la calabaza, el aguacate y el maíz eran aprovechados y también sabemos que se alimentaban de animales del mar, pues en algunas regiones de las costas se han encontrado restos de miles de conchas de ostiones y otros moluscos que nuestros antepasados desprendían de las rocas marinas o recogían en las lagunas poco profundas. Estos científicos piensan que debido a las difíciles condiciones de vida, la población de lo que hoy es México era muy escasa. Unos cuantos miles de seres humanos organizados en pequeños grupos recorrían incesantemente nuestro enorme territorio. América del Sur fue poblada desde hace unos 15,000 años, como lo muestran los vestigios dejados por cazadores y recolectores en la costa del Pacífico, en las alturas de los Andes y en regiones selváticas de Brasil. Sus formas de vida eran parecidas a las de los habitantes de Mesoamérica. Tenían una gran capacidad para adaptarse a diferentes medios naturales y para aprovechar sus recursos. En las costas de Perú y Chile, por ejemplo, los pobladores desarrollaron una notable habilidad como pescadores y recolectores de moluscos. Los hombres prehistóricos sobrevivieron y se multiplicaron porque con ingenio aprovecharon los recursos que la naturaleza les ofrecía. Sin embargo, cuando un grupo depende de la caza y la recolección, es poco lo que puede progresar. Imagínate sus problemas. Los grupos humanos tenían que ser pequeños porque era importante asegurar la alimentación de mucha gente. Los hombres permanecían poco tiempo en un solo lugar, por esa razón no tenían más instrumentos y bienes que los que podían cargar en sus espaldas.
Por eso mismo construían simples chozas de ramas o de pieles que abandonaban o desmontaban para viajar. Dependían de los cambios del clima y de los recursos que encontraban a su paso. No podían conservar los alimentos por mucho tiempo y, según la estación del año, pasaban por temporadas de abundancia y por otras de hambre y grandes privaciones. Si reflexionas sobre estas dificultades, te darás cuenta de que la humanidad solo podía progresar si los hombres encontraban una forma más eficaz y segura de obtener alimentos. Te invito a que le des like al video y te suscribas.